Bueno, bienvenidos todos los oyentes de Patente de Corso, el podcast. Hoy contamos con tres invitadas de lujo, porque Paloma ya es fija de la casa. Tenemos a Jessica Noguez, que es podcaster y activista feminista. Bienvenida, Jessica. Gracias. Tenemos a Arusi, si digo mal el nombre o lo que sea, me corriges, por favor. Arusi Hunda, portavoz de Las Brujas del Mar, que es una plataforma o colectivo feminista mexicano, ¿verdad? Sí, así es. A que me equivoque. Y a Dana Corrés, activista feminista y analista política. Y bueno, la idea un poco del podcast es hablar un poco de la situación de la mujer en México. Nosotros daremos un poco la opinión de lo que pasa aquí en contraste, en España, en Europa, y también un poco la persecución y la cancelación que se sufre por parte de toda persona que esté en contra de lo que nosotros llamamos la feligresía queer, que golpea a todo aquel ¿no? Que se salta su dogma de fe y sus planteamientos. Pues damos la voz y empezamos a hablar de cuál es la situación de la mujer frente a toda esta ola desde mi punto de vista, falta de raciocinio. Pues Jessica, si quieres, si lo hacemos así. Muchas gracias. Bueno, México es un país que, bueno, tenemos esta desgracia o fortuna, como no sé cómo, depende de la perspectiva, de que estamos al lado de Estados Unidos. Entonces, tenemos mucha influencia de ese país y pues de este país es de donde salió este dogma, ¿no? De la Academia de Estados Unidos. Y la verdad es que yo me sorprendo mucho qué tanta influencia tiene en el país, en México, y tiene tanta influencia que yo siento que pues lo mainstream es lo queer, incluso mucho más que en Europa. Yo siento que el backlash que hay, bueno, los contrapesos que hay, por ejemplo, en Europa, son mucho mayores a los que vemos en México. Y la verdad es que me da mucha rabia porque las mujeres en México ya están sufriendo bastante violencia, ¿no? Como para todavía tener que encargarse de que no las borren, de que no se respeten sus espacios, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé si Arusi es la que puede dar un mejor contexto de lo que está pasando en México, ¿no? En cuestión de violencia contra la mujer y todo esto. Pues Bueno, muchas gracias. No, y gracias por el espacio y pues siempre estas conversaciones son necesarias, ¿no? Nada más como para contextualizar un poco el tema de la violencia contra las mujeres en México, pues realmente es una crisis que nos está rebasando. Vaya, se calculan, según medios oficiales, 11 feminicidios diarios en el país. Desapariciones de mujeres van a la alza. Yo soy del puerto de Veracruz, y justamente de un tiempo para acá se está viendo como le llaman algunos medios, fenómeno de desapariciones de mujeres, de las cuales por ahí de más de la mitad son menores de edad. No se conectan los puntos, ni se analiza que pudiera estar a lo mejor un tema de redes de trata detrás, que a mí me parece que sería lo primero que se debería de analizar. Punto y aparte de eso, o sea, lo que es como el sur del país, que es en donde yo vivo, donde está Oaxaca, donde está Guerrero, Chiapas, todas estas estados que son más pobres que los del norte del país. También se está viendo un tema de, no sé, compraventa de niñas en las sierras, en comunidades rurales, indígenas, el alza de feminicidios, de desapariciones, de violencia sexual, porque también ese es un tema bastante fuerte. Incluso se hablaba a finales del año pasado de una violación cada 6 minutos en México. Entonces, viendo como todo este contexto, viendo qué tan lleno tenemos el plato, porque incluso en la Suprema Corte de Justicia se está hablando o se está incentivando a los congresos locales para empezar a considerar el abrirle la puerta a empresas, a extranjeros, a legislar el tema de los vientres en alquiler. Se está queriendo empujar a la misma vez el tema de la regulación de la prostitución
O sea, se nos está viniendo como todo encima y al mismo tiempo se está discutiendo desde las legislaturas, porque a mí me parece que esta no es una discusión que se dé en una mesa de una casa mexicana normal. Esta discusión se está dando entre la política, entre la academia, entre las activistas feministas, defensores de derechos humanos, etcétera, artistas, escritores, o sea, onda por el estilo. A esa va la línea de la conversación. Una persona de a pie no tiene idea de nada de lo que estamos hablando. Y francamente siento que aparte es muy del mexicano que no tiene idea y no le interesa. O sea, es como de, pues ese no es mi tema y que hagan lo que quieran y pues mientras a mí no me afecte me da igual, porque no se está planteando cuáles son las afectaciones que pudiera tener. No se está hablando de eso y al final lo que tú ves es en Netflix toda esta propaganda y tú ves a tu artista favorita con toda esta propaganda, etcétera. Entonces dices, bueno, supongo que si está en todos lados no es tan malo, o sea, y me da igual. La situación acá o lo que no se está percibiendo, por ejemplo, Leticia Bonifaz, que es una mujer que encabeza el tema de la CEDAW, viene y dice que el sexo no importa al momento de legislar, y onda por el estilo, en un país feminicida, plagado de pedofilia, plagado de abusadores sexuales, en donde hay un 98% de impunidad en los casos de violencia, o sea, donde las mujeres no estamos seguras en ningún lado, porque incluso durante la pandemia se dispararon las llamadas de emergencia y todos estos focos rojos de violencia en casa. Entonces, ni en la casa, ni en la calle, ni en las escuelas, ni en ningún lado estamos a salvo. Y encima la violencia masculina la quieren eliminar diciendo que el sexo no existe, cuando el 98% de los hombres o de las personas que tienen genitales masculinos, como lo quieran llamar, son los que están propiciando violaciones, desapariciones, feminicidios, etcétera, y en datos estadísticos, en materia de derecho, en refugios, en todo va a permear esto, ¿no? Entonces, pues básicamente yo creo que esos son los puntos que convenientemente no se conectan al momento de hacer este tipo de conversación aquí en México. Dana. Pues bueno, a mí un poco y difiero un poco con lo que dice Jess, porque me parece que no es un movimiento popular, no es un movimiento mainstream, tampoco en México lo mainstream es el machismo y la violencia machista y feminicida. Entonces, sí creo además, también difiero un poco en el tema de que en México y en Estados Unidos es más cruento. Yo creo que no, yo creo que lo estamos viendo en Inglaterra, lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en Argentina, pero sí creo que es un movimiento que no es un movimiento popular, no es un movimiento masivo, es un movimiento que se está dando en pequeños grupos. Odio usar la palabra privilegiados porque creo que hay un sobreuso de la palabra privilegios y a cada rato te lo gritan como revisa tus privilegios. Entonces, no quiero usar esa palabra, pero sí me parece que es un movimiento que parte de ciertos... pues de ciertas personas que son quienes oprimen, ¿no? Lo decía, no sé si ya vieron el último especial de Dave Chappelle en Netflix, y justo Dave Chappelle, haciendo comedia, decía, pues la neta es que este es un movimiento de hombres blancos, ¿por qué no se dan cuenta, no? Hace una crítica súper profunda a través de la comedia de lo que está pasando. Entonces, creo que el problema al final del día es que sí son grupos de presión que tienen poder en ciertos espacios, como en medios de comunicación, que tienen los medios de hacer cabildeo, de ir a la Cámara de Diputados y de Senadores y cabildear. Por ejemplo, hace unos días metieron una iniciativa de reforma que la llamaron de igualdad sustantiva, y justamente en el artículo 1 o en el artículo 4 de la Constitución mexicana, que es como nuestra carta magna, ¿no?, más importante, pretenden cambiar, no creo que pase la ley, pero pretenden cambiar las palabras hombre y mujer, pensando además, tengamos en cuenta que la palabra mujer ha costado mucho trabajo que se meta en la Constitución mexicana, y hace apenas 30 años o menos de 50 años la palabra mujer está en la Constitución mexicana. Entonces,
lo que pretendían era meter todas las personas. Y entonces lo que algunas de nosotras argumentamos es, no puede ser así, porque si la palabra mujer luchamos tanto porque se metiera allí, fue por una serie de razones, y es que las leyes o no nos tomaban en cuenta o no nos permitían acceder a ciertos espacios, etcétera, ¿no? Insisto, no creo que la ley pase, pero el problema es que es un grupo que tiene cierto poder, que ocupa ciertos espacios, se suelen burlar de nosotras y decir que el borrado de las mujeres no existe, pero lo cierto es que yo hace 2 meses, 3 meses escribí un texto donde decía e invitaba a que habláramos de las mujeres, y hablaron a todos los medios donde yo he colaborado para decir que cómo me invitaban, a los lugares donde he tenido puestos honorarios para decir que como yo era consejera o tenía un espacio allí, le han hablado a mis empleadores para decirles que cómo es posible que tengan una transfóbica entre sus filas. O sea, la cultura de la cancelación, igual que creo que casi todos los que estamos aquí y todas, la hemos vivido en carne propia, y es terrible porque no solamente te quieren callada, o sea, te quieren sin trabajo, sin sustento, sin espacios donde hablar, sin espacios donde argumentar. Entonces creo que eso es el problema. Un poco me tranquiliza que, insisto, no es un movimiento popular, no es un movimiento masivo, pero sí es un movimiento poderoso. Hablo yo primero y luego tú, Paloma. Yo, un par de cuestiones, o sea, la visión se pueden ver en las estadísticas, no hace falta vivir en México para verlo. Creo que México es un estado, con el tema de los narcos, etcétera, fallido. Creo que tiene un problema estructural increíble. Creo que el Estado no llega a donde debería de llegar, y precisamente por eso hay una violencia muy grande, que no, por ejemplo, desde aquí, desde España, lo vemos como algo en plan de que aquí sería impensable. Y obviamente sí que creo, porque creo que la violencia es general, no solo para la mujer, pero sí que creo que la mujer sí que tiene una posición de debilidad ahí, y que sí que lo sufre en cierta manera más. O sea, yo en eso sí que estoy totalmente de acuerdo. El tema de la trata, la prostitución, a nivel de creación de pornografía, de qué tipo, porque hay determinadas cosas que en otros países te meten en la cárcel directamente, y en México, sin embargo, son productores, ¿no?, de ese tipo de contenidos. Yo, desde luego, creo que la situación y la lucha por la defensa de los derechos de la mujer o la conquista de esos derechos creo que es importante, pero creo que la situación no es igual en todos los países. Yo lo digo porque el público que nos ve a nosotros es mayoritariamente de España, y yo creo que la situación de la mujer en España, que es un país desarrollado en ese ámbito, creo que no es equiparable a lo que pasa en México, lo que pasa en otros países que en ese sentido tienen un atraso importante, y que la mujer es poco menos que nada. Y bueno, yo siempre pongo el ejemplo de Irán, ¿no?, de gente que lo extrapola como si fuera lo mismo. No es lo mismo la situación de una mujer en Irán que en España. Entonces, en ese sentido también creo que es distinto, porque como hablamos el mismo idioma, la gente cree que es como todo lo mismo, y yo no lo veo así, porque yo sí veo el tema de mujeres asesinadas, raptadas para trata, y sobre todo el porcentaje o la cantidad de gente que sufre eso, y es mucho mayor que la que podamos tener aquí en Europa. Y por eso, cuando Jessica me propuso hacer el podcast, dije que sí, encantado. Yo sé que sois todas activistas feministas, nosotros tenemos una visión un poco distinta a las cosas, pero sí defendemos la lucha por los derechos de la mujer, y yo dije que sí, encantado, porque creo que estas cosas que vais a contar tienen un valor general para gente que no sea feminista también, y que creo que es necesario que lo oigan. Sobre lo de lo queer que ha dicho Dana, ahí hay no sé, a lo mejor en España es distinto, pero yo creo que aquí sí que es mainstream. Es decir, aquí yo creo que sí está empezando a calar en la gente, y de hecho aquí gente, bueno, nosotros tenemos relación con Paula Fraga, también conocemos a Laura Redondo y a otras feministas de aquí que sufren. Bueno, Lidia Falcón ya ni os cuento. A mí me cerraron el canal por defenderla un día, o sea, increíble. Sí son hegemónicos dentro. De hecho, el feminismo mainstream, que se llama, o que lo llamamos, es que les tiene puesta, vamos, las tienen en el punto de mira. Y es verdaderamente una pena, porque ves a gente, bueno, vamos a decir corpulenta, porque si digo lo que son de verdad, lo mismo me cierran el podcast, agrediendo a mujeres de 60 años o de 70 en manifestaciones. Eso lo estamos viendo aquí también. Y eso yo creo que ya no es cuestión de ser feminista, sino de tener ojos, el verlo y ver que eso no es normal. Nosotros hemos sufrido mucha cancelación por lo queer, nos cierran las cosas, nos denuncian, nos criminalizan. O sea, nosotros estamos un poco en esa onda, y de verdad que entiendo lo que sufrís. De hecho,
Jessica me contó, Dana, el caso este tuyo por el artículo, que luego nos gustaría que lo contaras un poco más y estoy seguro que a la audiencia también, porque son las típicas cosas que aquí estamos ya muy hartos también de sufrirlos. Nosotros hablamos de estas cosas de broma siempre con lo de esos son problemas del primer mundo, en plan, esto pasa en otro sitio. Y luego venís vosotras aquí y decís, Sí, mira ¿no? lo que pasa en México. Y se me cae, vamos, el alma al suelo, porque en México, que es un país con los problemas que tiene, problemas graves de verdad, ver a un gobierno, da igual este que otros, de México, dando bola y promoviendo este tipo de cosas, esas opresiones, cuando la gente está en una situación, sobre todo el pueblo, con el tema del narcotráfico, con los asesinatos, etcétera, como están en México y que se estén preocupando ahora de los pronombres, de si el sexo es material o no, que es ridículo, o sea, por supuesto que lo es. Pues, no sé, me parece demencial, ¿no? Que esto esté pasando en países que de verdad tienen problemas a nivel poblacional, de la mayoría de la población, muy, muy graves. De acuerdo. Paloma. Lo que yo iba a comentar va un poco en esa línea también. O sea, yo creo que para muchas cosas lo que yo llevo percibiendo mucho tiempo es que tenemos una serie de problemas de base que no se han solucionado y que estos hacen en muchos casos, cuando hablamos de violencia hacia la mujer, sobre todo a mujeres que además tienen una condición social peor, porque muchas veces cuando nos vamos a mujeres burguesas vemos que muchos de sus problemas pasan completamente por encima. Pero sí que es cierta una cosa, y me ha encantado escuchar lo que habéis comentado de las tres, porque sí que hay o yo sí que percibo una diferencia muy grande a nivel de socialización y de cómo es la realidad que se vive en cada uno de los países. Yo lo comentaba antes de empezar el podcast, he vivido bastante tiempo en Brasil y recuerdo que me invitaron a dar una pequeña charla sobre el papel de las mujeres bibliotecarias en la Segunda República Española, cómo habían recuperado documentos y demás, ¿no? Y cuando me invitaron a esa charla, que era pues una charla pequeña para un grupo de alumnos, estaríamos como unos 50 o algo así, me dijo el profesor que me invitó, ten en cuenta que la manera en la que tú te has socializado como niña y como adolescente y como mujer no es la misma que cómo se han socializado las mujeres a las cuales les vas a hablar y los hombres a los cuales les vas a hablar. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque para muchas cosas lo que yo percibía en Brasil era que las mujeres están constantemente educadas en una cultura del miedo para estar constantemente protegidas, para protegerse de que en un momento dado no las puedan raptar, no las persigan, no las ataquen por el hecho de ser mujeres y tener una cierta posición de debilidad. Y eso sí que es una realidad que yo creo que se extiende en prácticamente toda Latinoamérica, hasta el punto de que hasta que llegan los procesos, digamos, de democratización, de salida de dictaduras militares de los diferentes países latinoamericanos, la violación era un arma de guerra que se utilizaba como otra cualquiera. Entonces, hay una cultura de la violación también prácticamente instaurada. Entonces, sin haber solucionado esos problemas, estamos ahora intentando un poco con el cartel o con la idea de la diversidad, incluir un poco el todo vale porque diversidad, ¿no? Y no hemos solucionado problemas que ya están de base. Arusi mencionaba la posibilidad de entrar en una red de trata. Obviamente ser secuestrada para una red de trata, estar abogada al ejercicio de la prostitución forzosa dentro de esa red de trata, los vientres de alquiler, que es otro tema que para mí está extremadamente ligado a la prostitución y yo lo veo como otra forma más de prostitución. Y sin haber solucionado todo eso, estamos entrando, y ahí estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Dana, en un reducto, yo no lo llamaría privilegiado, pero sí lo llamaría academicista, porque creo que es un grupo muy, muy reducido de población, en realidad, porque sí que es cierto que la gente en su día a día, por la calle, gente normal, ve eso y dice, bueno, pues ya está. Pero sí que hay un reducto muy, muy influenciado por esta corriente de pensamiento estadounidense en su mayoría, que hacen el todo vale por la diversidad, de forma que a día de hoy en el discurso público
en todos los países prácticamente del mal llamado Occidente tenemos este tema en noticiarios, en leyes, en aprobaciones, en identidades y, sin embargo, no hemos solucionado problemas masivos de violencia hacia las mujeres y de violencia general, de violencia sistémica por narcoestados, etcétera, ¿no? Y eso es lo que a mí realmente me parece que no está prácticamente en debate. Sí, bueno, yo digamos que sí creo que la socialización en México, de las mujeres en México, es diferente a la de las mujeres en Europa, en el sentido que en México estamos muy bien socializadas para hacernos chiquitas, para agradar, para cuidar. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó que cuando salí del closet Radfem, yo tenía que explicar por mensaje privado por qué está mal borrar la palabra mujer. Es un ejercicio que tuve que hacer varias veces. Y es así como que me decían, es que esta cosa que estás explicando y de la cual te estás quejando es algo de primer mundo, ¿no? O sea, en México tenemos problemas reales y efectivamente como los feminicidios, la economía está en el suelo. ¿Por qué te está preocupando? Porque borren la palabra mujer, ¿no? Y es algo que yo tuve que explicar varias veces. Y lo platicaba con Arusi hace poco, ¿no? Que es socialización, o sea, estamos tan bien socializadas que nos quedamos calladitas, no digas nada, y entonces cuando dices algo, como por ejemplo en el caso de Arusi o de Dana, pues ya eres una revoltosa, eres excluyente, porque a nombre de la interseccionalidad, pues como queremos incluir mujeres diversas, también incluimos aquellas que tienen otra genitalia, digamos. No sé, Arusi, si quieras decir algo de esto que estoy diciendo. Sí, justamente, fíjate que escuchando a Paloma recordé mucho un libro que tiene muy poco, que escuché de él, que es de Dee Graham y se llama Loving to Survive, y que básicamente plantea como un síndrome de Estocolmo generalizado en las mujeres, en donde realmente alienarte al sistema patriarcal o ceder el espacio, mejor no decir algo, cosas por el estilo, es básicamente un mecanismo de supervivencia. Yo creo que con este tema en específico, muchas feministas dicen, tenemos mucho en el plato, hay temas prioritarios, esto ahorita no puede ser tema, o sea, están matando a 11 mujeres al día, si no es que más. Ahorita no podemos sentarnos a discutir eso, porque tengo varias compañeras que esa es su postura, como de sí, pero no es urgente, lo que urge es esto, ¿no? Claro, esto sin reflexionar el fondo, de que pues es que si eliminan o sea, la protección del sexo y la diferencia sexual y todas estas cosas, se nos vienen abajo muchísimas otras cosas. O sea, vaya, yo creo que ahí falta un poquito de contexto, un poquito de reflexión en esa postura. Luego está la otra postura, que es la que sí se ha tragado hasta con miel toda esta situación. Y luego está la otra, que es la que tiene bastante claro qué es lo que está pasando, pero no quiere meterse en este problema. Porque la verdad es que sí son vaya despiadados. Y mira que ataques a feministas en un país pues tan machista y sinceramente bastante conservador, religioso, guadalupano y veto a saber, como lo es México, muy arraigado a sus costumbres, que se ha hablado, estas costumbres y estas cosas vienen con un bagaje de misoginia y de machismo bastante profundo, en donde básicamente se cree que las mujeres fuimos creadas para servir al hombre. Vaya, a lo que yo voy con todo esto es, cuando se pone como feminista en México, ya te viene un backlash. Los grupos autodenominados pro vida también son grupos pequeños,
pero con bastante capital económico y político, hasta hace poco al menos, y muy bien articulados. Y esas personas son despiadadas, ¿eh? O sea, vaya, sinceramente, meterte en una bronca con esa gente es meterte en una bronca que no es fácil de sacudirse de encima. Tienes, pues, obviamente el machismo rancio, el que dice viejas locas, ya váyanse a la cocina, dejen de estar fregando, revoltosas, ojalá les metan una madriza para que agarren la onda y necesitan macho, pues, ¿no? Pero las feministas que somos abolicionistas, radicales, de la diferencia, lesbofeministas, incluso yo diría que a las compañeras lesbofeministas les va un grado peor, si no es que más grados peor, porque es todavía menos comprendido, incluso dentro del mismo movimiento, varios de sus postulados y de sus marcos teóricos, nos va todavía peor, porque es ahora echarte a los que se autodenominan de izquierda, la progresía woke, al movimiento queer, a los medios, a los feministas liberales, a las liberales, a que ahora se hacen llamar interseccionales, a todos. O sea, estás básicamente contra el mundo, o sea, contra todo. Y es muy difícil. Entonces, realmente sí hay mucha conversación privada, en espacios seguros, acerca de cómo todo esto es problemático, pero el sacar la conversación del espacio privado, eso es un reto, y más porque, bueno, tengo una muy querida amiga, compañera Laura Lecuona, que justamente lo ha explicado en muchas ocasiones, de cómo estos ataques a la libertad de expresión, este cierre de debate, o sea, todas estas cosas que hacen, dinamitar espacios, cerrártelos, quitarte recurso, quitarte lo poco que tienes para poder sacar un mensaje, es para, más que nada, es para servir de ejemplo. De esto te va a pasar si a ti se te ocurre abrir la boca también. Entonces eso yo siento que también frena a una gran cantidad de voces críticas que dejan sus críticas en una casa con una copa de vino a un lado, ¿sabes? Y básicamente es eso. Ahorita que justo mencionabas a Lidia Falcón, yo estuve con ella en un foro, ahí fue donde yo la conocí, vaya, de tú a tú. Estuvimos en un foro para el canal de WHRC, que es la campaña por los derechos de las mujeres basados en el sexo, y justamente el tema era la cancelación y la persecución y todas estas cosas queer. Ella todavía estaba pasando por todo este proceso judicial que tenían en contra de ella, todavía no había un fallo a favor. Y yo decía, bueno, es que realmente como que mi experiencia se ve tan chiquita al lado de la de ella. Ella vaya que se está enfrentando como un problema, yo no estoy yendo a los juzgados, pues, pero no sé qué me pasó ese día, y de esto no he hablado públicamente jamás, porque yo creí que era un tema que tenía bastante dominado, pero no sé, no tengo idea en serio qué me pasó ese día, que no llevaba yo ni 15 segundos hablando cuando me rompí por completo. O sea, y estaba yo hablando de mi experiencia, de cómo inició este acoso, de todo lo que me han hecho, de cómo me ha afectado personalmente, o sea, vaya, todas estas cosas, y te lo juro que me quebré y yo no podía parar de llorar. O sea, y te lo juro que decía, seguro que seguro que me estoy viendo bien débil, bien ridícula, bien, realmente fue gracias a las compañeras que después me dijeron, o sea, el que hayas llorado no hizo que perdieras el sentido de lo que estabas diciendo, no pasa nada, o sea, y yo no entendía qué me pasaba, te lo juro que no lo sé, creo que ha sido la única vez que he llorado hablando sobre este tema, pero es que sí es muy duro. Y es todavía más duro porque cuando desde el colectivo en el que estoy hacemos una acción que llama la atención, hacemos una acción que da de qué hablar, que pone una conversación en la mesa, yo ya sé lo que viene. Entre mejor nos vaya, peor nos va. O sea, yo ya sé lo que viene. Cuando fue el nombramiento
que me dieron el año pasado del Time, que fue el de una de las 100 personas más influyentes del mundo según esta revista. Yo días previos sí tenía que tomar pastillas para dormir y tenía que irme preparando mentalmente para lo que venía, porque yo sabía que me iban a hacer pedazos, yo sabía que iban a hacer todo lo posible porque me bajaran de esa lista y que me iban a insultar como nunca y que, o sea, yo lo sabía. Y eso muchas veces hace, y lo tengo que confesar, eso muchas veces hace que yo me haga muy chiquita, que me reserve muchos comentarios, que le baje el volumen a la conversación, que me quite. O sea, lo tengo que confesar y me duele aceptarlo. Pero muchas veces he tenido una semana difícil, se me pone un tema enfrente y yo digo, prefiero dormir hoy. O sea, prefiero estar tranquila, prefiero que no me estén jodiendo, lo voy a dejar pasar. O sea, y eso es lo que me enoja, porque yo sé cuánto se necesitan voces críticas y yo sé cuánto se necesita, pero hay días en que sinceramente priorizo más mi salud emocional y mental y eso me molesta mucho porque siento que traiciono a mis compañeras. ¿Cuántos años, una pregunta que me surge de escucharos, cuántos años hace que esto empezó a moverse en México? El tema queer y todo esto. Laura Lecón fue la primera, ¿no? Que avisó. ¿Hace cuánto? De las primeras, pero yo creo que ha de tener como unos 6, 7 años. Pero, o sea, yo sí creo Menos, que así como como 10. con la fuerza con la que está ahorita, yo diría que unos 3 o 4 años. 1 o 2 años. Sí, es mucho. O sea, con la fuerza con la que está ahorita, sí. Mucho menos. Yo diría que en España un pelín más. Yo diría que en España era unos 7, 8 que empezó a ganar fuerza. Cuando las primeras leyes de identidad, por ejemplo en Andalucía, fueron aprobadas, pero como 3, 4 años anteriores a eso ya se iba preparando un poco el terreno. Sobre todo en estudios feministas se metían muchos textos de Butler, de Paul B. Preciado, etcétera, de Lucas Platero. Había ya una serie de textos que realmente leyéndolos a día de hoy son más misóginos que otra cosa. Que antes, sí. Y el boom lo hemos tenido por la llegada de Podemos al gobierno con el PSOE y el Ministerio de Igualdad, que nosotros decimos de desigualdad, de Irene Montero, que ha abrazado, porque ella era Radfem antes, eso hay gente que no lo sabe, pero ella era Radfem, porque yo la conozco desde que éramos muy pequeños. Y de repente se pasó, bueno, pues ella siempre ha sido muy de modas y como la moda ahora es ser queer, pues ha implementado estas políticas y desde luego yo creo que están haciendo mucho daño. De hecho, a las que eran las que ella tenía de modelo, en plan Lidia Falk, les echaron de Izquierda Unida. O sea, ha habido bastante historia estos últimos años, sobre todo por Irene Montero y el Ministerio, porque yo creo que Podemos son los que más han movido este tipo de cosas entre la juventud, los que más han promovido que haya series, de que personalidades, gente como Samantha Hudson, por ejemplo, que para mí es un esperpento de hombre, pero es una persona que es mainstream, de verdad. O sea, es alguien que le dan un programa en la tele, especial de Navidad, o sea, tiene un escaparate que los demás no tenemos. Oye, es que tú te imaginas que hubiera salido la cantidad de tweets que salieron de Samantha Hudson recientemente, que vaya qué cosas tan preocupantes ha hecho y dicho, no nada más esos tweets, sino como una generalidad, porque vaya, como hay relación entre las feministas de España y nosotras, pues siempre nos llega todo el chisme, sinceramente nos enteramos de todo, lo de Irene Montero, lo de la Samantha Hudson, lo de todo. Carla, ¿cómo se llama? Una que se está insultando. Antonelli. Está en el gobierno también. Bueno, luego Elsa también, no sé qué, ¿no? Sí. Y lo que a mí este doble rasero de que cuando estas personas hacen cosas terribles o cometen un error o dicen algo bastante problemático
o algo por el estilo. Excusas no faltan y justificaciones sobran para decir, bueno, todos cometemos errores, somos humanos y tal. Y como que a las feministas es ponerles un microscopio encima, sacar de contexto sus palabras, buscar lo problemático, tergiversar lo que han dicho a que suene como la cosa más horrible cuando eso no es lo que están diciendo y buscándole hasta la coma incorrecta para lapidarla. O sea, entonces es como de... Yo creo, Arusi, que no solamente a las feministas, sino a cualquier persona que incluso no siendo feminista se posicione en contra de estas teorías. Y sobre todo, ya no solo el posicionarse en contra, sino que enseguida es lo que tú decías, hay un microscopio y entonces aparece el microscopio para, te voy a buscar la octava patita de la hormiga blanca para catalogarte de transfoba y de no sé cuántas cosas más. Y eso se está viendo en descontextualizaciones, llamar nazi a cualquier persona que se ponga en tu camino y de hecho hace no mucho, creo que fue en la Universidad de Sevilla, creo que llegó a cancelarse, pero había como un webinar organizado para decir cómo el discurso transfobo y el discurso fascista van de la mano. Y claro, yo digo, vaya, me estoy enterando ahora de muchas cosas. Cuando, si uno se para a mirar la historia, es que las primeras transiciones se hacían como tratamientos de conversión a hombres homosexuales en campos de concentración. Es decir, esto es historia de muchas de estas cosas que a día de hoy, en el momento en el que no es que te posiciones en contra de una persona, porque nadie se está posicionando en contra de una persona, te posicionas en contra de una serie de ideas y de una serie de barbaridades a nivel médico, a nivel genético, a nivel social, que se están, bueno, genético no, endocrino, a nivel social, que se están llevando a cabo, entonces automáticamente eres relegado a poco menos que el demonio personificado en la faz de la tierra. Y esto, sinceramente, es complicado. Y Roberto hacía antes mención al Ministerio de Igualdad Todo que tenemos aquí en España, que uno puede criticar o no, ver de una manera más o menos en la existencia de este organismo, pero lo que está claro, y es lo que comentábamos antes, se están enfocando en un pequeño eje de la diversidad. Ahora habrá quien me diga, entonces te estás posicionando en contra de colectivos minoritarios. No, para nada, pero ese pequeño espacio. Y mientras tanto, perdonad que se me quedaba el ordenador sin batería, mientras tanto, el Ministerio de Igualdad, que debería estar analizando que no existan desigualdades en otras legislaciones que sí que existen en España, etcétera, pues eso lo obvia por completo. Y situaciones de, lo suelo mencionar muchas veces, si tú como mujer en la carrera investigadora te quedas embarazada en España, pierdes sexenios, pierdes tiempo de antigüedad, pierdes tiempo de producción. Y por este tipo de aspectos, el Ministerio de Igualdad no se posiciona, no dice absolutamente nada. Sin embargo, es muy importante reunirse con colectivos no binarios. Y con esto, siendo una ministra que da la definición de no binario que te prohíben en quinto de primaria. En quinto de primaria te dicen que es un gato, tú no puedes decir un gato es un gato, porque eso estaría mal, no puedes utilizar lo mismo para definir, pues, ¿qué es una persona no binaria? Una persona no binaria es una persona no binaria y entonces a partir de ahí vamos a legislar y esto es muy complicado. Y haciendo un poco hincapié en eso, hay un libro que ha salido recientemente que a mí me parece bastante interesante a la vez que complicado, porque sí que trae un lenguaje muy jurídico que a mí a veces me resulta complicado, que es El sexo en disputa, recuperación jurídica de un término. Y aquí se hace un poco esa analogía al género en disputa de Butler para realmente mencionar el por qué y cómo todas estas leyes identitarias están haciendo que obviemos un concepto tan importante como es el sexo, que rige muchos aspectos de la sociedad a nivel jurídico. Somos las mujeres las que podemos quedarnos embarazadas, somos las mujeres las que llevamos hacia adelante una serie de cuidados, etcétera, ¿no? Que no debería ser así,
pero ahora parece como que hay que adoptar una especie de halo paternalista de, ay, las mujeres en una nubecita, y no se trata de eso, pero desde luego tampoco se trata de obviar nuestra condición biológica, ni las de los hombres, obviamente. Claro. Respecto a esto, otra pregunta que surge, el tema de las leyes allí, ¿cómo está ahora mismo con respecto a lo queer y la mujer? Yo creo que lo más grave es aquí en la Ciudad de México, me parece. O sea, ya es muy fácil ir ante la autoridad y decir, soy mujer porque me siento mujer, y de inmediato te empiezan el trámite y te cambian la identificación. En su momento se le llamó como la ley más progresista y que la Ciudad de México era una ciudad de avanzada. La Ciudad de México en Latinoamérica se ha caracterizado por, pues sí, siempre ser punta de lanza en muchas cosas, matrimonio homosexual, el aborto, etcétera, ¿no? Pero sí creo que aquí en Ciudad de México eso es como, digamos, lo más preocupante, ¿no? Y no porque hace poco también han estado intentando meter una ley llamada Ley de las Infancias Trans, donde a niños menores de 16 años, bueno, jóvenes, entre 12 y 16, si no me equivoco, también sin mediar ningún tipo de evaluación psicológica ni nada, van a facilitar el trámite para que simplemente se cambien legalmente sus datos, ¿no? Y su nombre y su sexo. Entonces, una de las cosas que también las feministas organizadas de acá, abolicionistas, decíamos era, pues no, tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Porque pues traen el mismo discurso que en todos lados, ¿no? Los cuerpos equivocados, si te gusta jugar con muñecas y ponerte vestidos y naciste con pene, entonces seguramente es porque en realidad eres una niña, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces me parece que por allí, y lo que les decía, ¿no? La iniciativa de reforma que hace poco intentaron pasar, ahorita ya terminó el periodo de sesiones de la legislatura de la Cámara de Diputados y Diputadas, pero pues están haciendo mucho lobbying, ¿no? En las cámaras, y de hecho eso es justamente lo que me parece lo peligroso. Como dice Arusi, o sea, yo creo que la gente de a pie, este tema, o sea, ni lo conocen, dime por mi pronombre, o sea, la gente de a pie no tiene ni idea de estas discusiones. Son unas discusiones muy de nicho, muy en Twitter, sí creo, muy en ciertos espacios, pero insisto, es gente que está haciendo lobbying en otros espacios, ¿no? Y sí me parece que es una discusión que por lo menos en México podemos ganar, porque sí creo que gracias al movimiento popular y a que hoy está en el poder, y a que vivimos una violencia mucho más cruenta que en otros países, justo por el narcotráfico, por la trata, desaparición forzada, migración, o sea, somos un espacio de migración constante entre Sudamérica y Centroamérica y Estados Unidos, o sea, tenemos una serie de problemáticas muy cabronas, ¿no? Que impactan directamente en la vida de las mujeres, ¿no? Entonces me parece que justo tenemos la posibilidad de ganar esta discusión, si nos dejan discutir y si nos dejan aspirar a ocupar ciertos espacios, si hablamos de lo cruenta que es la violencia contra las mujeres, porque las cifras están allí, los datos están allí, las experiencias de todas las mujeres en el país, o sea, si tú le preguntas a cualquier mujer cuando, por ejemplo, vivieron su primer abuso sexual, hace unos 4 años o 5 años hubo en Twitter, se hizo trending topic, una compañera ya nos llamó a todas a contar cuál era nuestro primer abuso sexual, y se convierte en trending topic porque todas nos encontramos a nosotras mismas, las unas con las otras, hablando de nuestro primer abuso sexual por un tío, por un primo, por un abuelo, por un papá, ¿no? Normalmente por un hombre de la familia. Y entonces, justo, ¿no? Esta frase toma todo el sentido, ¿no? Lo personal es político, y estas realidades personales que parece que pueden ser de índole privada o de índole personal, no lo son. En realidad pertenecen a una superestructura y a un sistema político que hace que las mujeres seamos los seres oprimidos, ¿no? Y sin embargo, justo, también como lo decía Lucy, en esta opresión es a las mujeres a las que nos enseñan, o sea, es la única tipo de opresión en el que a las oprimidas nos enseñan a amar a los opresores,
a buscar la aceptación de los opresores, a tener los hijos e hijas de los opresores, a cuidar a los opresores, ¿sabes? Es una maquinaria perfecta el patriarcado, ¿no? Para mí, yo creo, pero sí creo que tenemos que seguir discutiendo. El problema es ese, que no nos quieren en el espacio público discutiendo y hablando de estas cosas. Yo actualmente tengo una denuncia, un proceso legal que ya va a cumplir casi 3 años, el próximo año cumplimos 3 años en abril, porque me amenazaron de muerte en Twitter, justo cuando pasó lo del Me Too acá en México. El Me Too en México fue un fenómeno muy distinto al de Estados Unidos. El Me Too acá se trató de denunciar a todos los hombres en la academia, escritores, pintores, fotógrafos, mercadólogos, etcétera, que habían cometido algún tipo de violencia contra las mujeres, más específicamente abuso sexual y violación, ¿no? También se hizo trending topic, se suicidó uno de los denunciados, que además que pertenecía a una banda de rock famosa acá en México, Botellita de Jerez, se suicida a los 2 días de haber sido denunciado, y a mí, por estar haciendo análisis político y por manifestarme como feminista, me empiezan a acosar por mis opiniones, y por apoyar el movimiento. No es que yo hubiese hecho alguna denuncia, no la hice, pero me acusaron de que por mi culpa se había suicidado este señor, y entonces me amenazaron de muerte, ¿no? Además, un tipo con el que yo había estado sentada en una entrevista justo haciendo un análisis del Me Too, un tipo que además se presentó a la entrevista enmascarado, un tipo que nadie conoce digo, yo ya sé quién es, pero por la investigación, pero un tipo que nadie sabe en realidad quién es porque siempre se enmascaró, ¿no? Entonces, pues claro, tuve mucho miedo, terminé en el psiquiatra esa vez. A veces creo que cuando no estás expuesta o expuesto a las redes sociales de una forma masiva, o sea, yo tengo casi 30,000 seguidores y tengo la cuenta verificada, y además mis posturas por ser de izquierda y por apoyar al gobierno en este momento tienden a que también las granjas de bots, porque en México está este fenómeno de granjas de bots contratadas por partidos políticos para atacar a los contrarios. Entonces, o sea, es un fenómeno muy complejo en Internet, pero bueno, el punto es que yo llevo casi 3 años con un proceso judicial. Y recientemente, a partir de la cancelación que sufrí hace 2 o 3 meses por este texto, donde además es un texto donde lo único que hago es rescatar un estudio de una historiadora llamada Gerda Lerner, y Françoise Héritier, ¿no? Una antropóloga francesa, donde hablan de esto mismo que estamos diciendo: el sexo es una realidad, y además, basándonos en el sexo, es como surge el patriarcado y la opresión contra las mujeres, ¿no? Estamos hablando de una historiadora y de una antropóloga, una historiadora austríaca que escapa de la invasión nazi y se va a vivir a Estados Unidos, y después de los 40 empieza a estudiar historia y se da cuenta que no hay estudios de las mujeres y que los estudios están basados en la vida y la historia de los hombres, ¿no? Y entonces crea, o más bien escribe este libro llamado La historia del patriarcado, y Françoise Héritier, que era una antropóloga francesa, también feminista, y entonces lo que hago en el texto es rescatar esos 2 estudios, hablo un poco de Graciela Hierro, que es una filósofa mexicana que también habla del sexo como una realidad, y digo, pues, en estos momentos tenemos que hablar de las mujeres, tenemos que hablar de la experiencia de nuestros cuerpos al ser mujeres y cómo eso históricamente y desde hace miles de años se ha visto reflejado en la violencia que vivimos y en la opresión que vivimos, y no se vale que ahora nos digan que tenemos que llamarnos personas menstruantes o que tenemos que redefinir el término mujer. Entonces los invito a hablar de las mujeres, y eso me valió un acoso incesante durante semanas, me valió difamaciones de gente muy conocida. Fue muy difícil también, muy difícil, y sí, o sea, hasta he pensado proceder legalmente también por lo mismo, porque nos genera mucho daño simplemente por decir lo que pasó también en Inglaterra, ¿no? Con esta Maya Forstater, que ella decía
que ya dice el sexo existe, punto, lo que dice J.K. Rowling. Y por eso se nos cancela y se llama que no compres los libros de J.K., ¿no? O sea, Joan por lo menos tiene mucho dinero, pero vemos algunas de nosotras que vivimos al día, ¿no? Entonces, pues eso. Bueno, yo quiero decir una cosa, si me permitís, porque creo que esto es una reflexión que la gente que nos suele ver lo va a entender. Porque, por ejemplo, yo la conclusión que has dicho sí estoy de acuerdo, pero hay bastantes cosas que has afirmado que yo estoy en profundo desacuerdo. Pero lo que sí quiero, que de hecho voy a decir un par de cosas ahora, pero lo que sí quiero señalar que es que el hecho de que yo no esté de acuerdo con algo contigo no significa que yo ahora coja y me vaya directamente a tu Twitter y me vaya a lincharte, a cancelarte a tu casa, a perseguirte. Eso es lo que no puede ser. Y creo que es lo que es demencial, ¿no? Que se pueden tener debates, se puede tener lucha y que no tengo por qué estar sumándome a campañas de cancelación, acoso, etcétera, que es lo que parece que hay gente que no entiende. Te oigo hablar y hablas de la mujer como si fuera una clase social. Eso, Lidia Falcón, por ejemplo, tiene un libro en el que ella defiende eso. Yo no puedo estar más en contra de eso. Vamos a empezar con un debate con eso ahora, o con que la mujer es la única que se le enseña a ser sumisa, a aceptar al opresor como algo bueno. Eso pasa con todo el mundo que tiene una dominación. Es decir, a los obreros, a los trabajadores, por ejemplo, también se les fomenta que piensen que el empresario es un gran benefactor y que es un gran hombre y lo que hay que hacer es ser como él, precisamente para que no se organice para derribarlo. Entonces yo creo que eso de las opresiones, de hecho, hay muchos queers que dicen que el inicio de todo lo suyo viene de ahí, precisamente, de este tipo de teorías. Entonces, bueno, yo eso no puedo estar de acuerdo, obviamente, porque si me callara mi propia audiencia me fusilaría. Pero lo que sí quiero decir, que creo que es el tema de hoy, es el profundo respeto que tengo a la gente que sí que está combatiendo contra toda esta locura queer. Creo que en ese sentido, aunque sea gente desde posturas diferentes, creo que en ese sentido hay que hacer un poco de piña porque es que no hay otra. Y también la crítica a esa cultura de la cancelación, que porque tú y yo no pensemos igual, eso no te convierte en una fascista transfoba a la que hay que atropellar con el coche prácticamente. Entonces quiero aprovechar para decirlo, para que, bueno, esto llegue a gente y realmente vean que efectivamente que no hace falta que nos matemos unos a otros por el simple hecho de pensar distinto, y más cuando es una cosa que para mí yo la caracterizo como la barbarie. Esto es como la vuelta a la barbarie y ya es hora de que haya gente lo más plural posible que digan basta ya, ¿no? Y empiezan ya a organizarse y a cambiar esto, porque es que la sociedad se va al traste. Y bueno, sabes que ahora decía Lucy que para ella ha sido muy duro. La verdad es que para mí también ha sido muy duro, a pesar de que yo lo hago un poco a escondidas, ¿no? O sea, no soy tan pública como ellas dos con respecto a esto, pero lo que me da fuerza, y de hecho por lo que yo empecé a hablar, precisamente es por las infancias trans. Y yo siento que es súper importante hablar de esto tanto con los jóvenes como con los padres de familia, porque a mí sí me causa mucho conflicto que les metan ideas a los niños y se metan con su cuerpo y con sus mentes. Y creo que la gente no lo entiende hasta que le das estadísticas, ¿no? Por ejemplo, en el 2007 en Estados Unidos había una clínica de reasignación de género. Ahorita entre Norteamérica y Australia hay más de 700. O sea, esto es un negocio. Y eso es lo malo, ¿no? Que los adolescentes y los niños que están en redes sociales todo el tiempo encuentran que ser trans es muy cool, que si sienten alguna incomodidad con su cuerpo, que es completamente normal sentirla, es que quizás son trans, ¿no? Esa es la respuesta que encuentran. Y una vez que ellos se dicen no binarios o trans, bla, 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 son celebrados. O sea, hay una masa en internet que les celebra ser trans y entonces dicen, ¿quién no va a estar reforzado por eso, no? Y entonces, yo cuando explico esto, que esto es un negocio, porque desgraciadamente en Estados Unidos todo es un negocio, literal, es cuando yo he visto que hay como más pics, o sea, como más gente que ya se lo cuestiona, más gente que ya dice, no estoy de acuerdo. O sea, hace poco salió una revista ¿cómo se llamaba esta de New York Mag? New York Magazine, era el ejemplo que iba a mencionar ahora. Sí, exacto, que salía una transmasculina que se había operado completamente, ¿no? Y decía
que ya es el mismo, no sé cómo definirlo, pero bueno, ya logró ser él mismo, ¿no? Con todas esas cirugías. ¿Cómo es posible que necesites de todo eso para ser tú mismo? Y lo mismo con muchas cosas, ¿no? Y entonces yo cuando doy estos datos es cuando la gente más o menos hace pic de sí, esto es un contagio social, porque se ha visto que, por ejemplo, si un adolescente se declara trans, 2 semanas después, una amiga se declara también trans y otra semana después se declara otra trans. O sea, si hay un contagio social y hay como una subida, yo creo que va a haber como un pico y después esto va a ir bajando. Pero a mí lo que me escandaliza es que realmente hay una generación ahorita que está convencida de que puede cambiar de sexo. Y eso no es verdad. O sea, no podemos joder así la mente de los adolescentes, ¿no? Que están en redes sociales y que además yo creo que ¿quién cae en esto? Los adolescentes que son más vulnerables, o sea, los adolescentes que quizá no tienen, no sé, que los padres no tienen tantos recursos y no solamente hablo económicos, pero por ejemplo de tiempo, de atención, ¿no? Que son adolescentes que están pues prácticamente inmersos, ¿no? En esto online y es lo que encuentran, es la respuesta que encuentran. Entonces, a mí sí me causa mucho conflicto que nadie esté hablando de infancias trans, bueno, que más bien que se tenga que hablar más de infancia trans, se tiene que hablar más de infancias trans, sobre todo en México. Aquí siento que en Europa, hay un poco más de backlash, sobre todo yo siento que el mayor backlash de todo esto viene de Reino Unido, y bueno, yo fue como que la razón por la cual, pues, salí y dije mi postura, ¿no? Porque soy mamá, tengo 2 hijos y es lo que me da fuerza, ¿no? Si me llega hate o algo, yo siempre pienso que hay algo más grande, que es, pues, los que vienen detrás de mí. Totalmente. De hecho, Yo un segundo antes de que hable Dana, quiero iba a recomendar mencionar este ese libro también, Roberto. ¡Jo! por Jessica, Un daño irreversible, la locura transgénero que seduce a nuestras hijas. Yo lo he leído hace nada, he terminado antes de ayer, y la verdad es que todo lo que está diciendo Jessica lo desarrollan aquí, vamos, pero con comas, puntos, perfectos. O sea, yo lo recomiendo bastante este libro. Yo quería hacer un enlace Oye. con lo que habéis dicho vosotros tres, pero Dana, habla primero y ahora lo retomo yo. Súper rápido, que en ese libro también ella dice una serie de cosas muy interesantes sobre cómo esto está sobre todo sucediendo en familias de clase alta y clase media alta, ¿no? O sea, no pasa en personas de clase baja. Y sí creo además también que tenemos que hacer la diferencia del movimiento queer, transgénero, transgenerista, con las trans de la calle. O sea, la neta, la mayoría de las trans se dedican a la prostitución, son prostituidas porque no tienen otra opción. Y sí creo que tendríamos que hablar de eso. Y sí creo que allí, por ejemplo, nuestras luchas podrían intersectarse. Yo no estoy diciendo, y creo que ustedes tampoco, que las personas trans no existan. Por supuesto que las personas trans existen y que deben, o sea, las personas además con disforia y las personas que aspiran a ser felices, maquillándose y poniéndose vestidos y, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Me parece que allí... No tienen que estar discriminados. Sí, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, allí las luchas entre el feminismo y las trans se intersectan, ¿no? Que las personas trans no tengan que dedicarse a la prostitución para sobrevivir y vivir todos esos peligros, que puedan acceder a un empleo digno, etcétera, ¿no? Un poco sobre lo que decías tú, Roberto, justo yo llegué, o sea, yo te sigo constantemente y veo mucho tus videos porque llegué a ti gracias a Paula Fraga, y gracias a una charla que tuviste con ella, y me pareció también muy interesante ver que había un movimiento que sí le estaba dando choque o le estaba dando guerra, no quiero decir guerra, pero que estaba ahí con Podemos, porque después de lo que yo he visto con Podemos y de este personaje que ni me acuerdo cómo se llama, pero que me parece nefasto, el que cuando la marcha de mujeres dijo que eran unas TERFs y no sé qué, que es de Podemos, que no me acuerdo cómo se llama. Cualquiera. Sí, puede ser cualquiera, yo sé. Y que me parece que por eso también tenemos que hablar más de esto. Yo sé que tú no te defines en la izquierda, pero, o sea, que se vea, ¿no? Que podemos sentarnos y debatir y decir, pues no coincido contigo, compañero,
ni modo, pero eso no significa que eres mala persona, que te odio, que mereces no tener trabajo, que mereces no tener sustento, o sea, eso no significa, ¿no? Hablando un poco también de esto de Podemos, también creo que nos toca voltear a ver, por ejemplo, lo que está pasando en Chile. Sí creo que hay una progresía woke y una izquierda muy burguesa, yo diría, celebrando mucho, pero cuando vamos a la plataforma de Boric a ver que hablan de feminismo, todo es teoría queer, ¿eh? Super queer. Entonces, tenemos que también hablar de esto que está pasando en las izquierdas. Aquí en México, otra cosa que me tranquiliza, como además simpatizante del movimiento que hoy está en el gobierno, me tranquiliza que son unas pocas quienes están hablando de lo queer, pero no es la mayoría de la gente ni en el gobierno ni en el movimiento. Entonces, pues bueno, por ahí, insisto, creo que podemos meternos. Perdón. De hecho, quería preguntaros, porque aquí supongo que allí también, pero aquí en España se han viralizado dos cosas de AMLO. La primera es lo de cuando dijo que eran gentes drogadas los narcos. Y la segunda es un conflicto que pone, tú pones AMLO feministas y te sale una pelea que tuvo ahí con ellas. Y dice, incluso algunos son hombres. Y lo dice porque él le han linchado los queers. No sé qué es lo que habrá hecho, pero yo he visto ese linchamiento y aquí se ha viralizado. Y quería preguntar cómo fue el conflicto. O sea, ¿por qué los queers van tan a por AMLO? Yo creo que, o sea, el presidente, estoy segura, o sea, el presidente es un señor de casi 70 años, chapado a la antigua, o sea, es un abuelito. Aquí coloquialmente le decimos cabecita de algodón, o sea, ¿sabes? Es como el abuelito. Entonces, yo por lo menos como feminista, yo no aspiro a que Andrés Manuel sea feminista. Creo que además los hombres no creo que puedan ser feministas, creo que pueden ser aliados, creo que pueden entender, creo que pueden ser empáticos, etcétera. Pero lo cierto es que, bueno, Andrés Manuel todos los días tiene una conferencia en la mañana y esta conferencia dura de 7 de la mañana a 9 de la mañana, dice muchas cosas, habla muy pausado, se burlan mucho de él. Los opositores, en general, es uno de los programas más vistos en internet y en la televisión. Quiero que sepan eso. O sea, y la gente, por primera vez, a diferencia de otros gobiernos más de centro derecha, como el PRI o el PAN, la gente sí lo mira y la gente sabe dónde está el presidente. Sin embargo, lo que ha hecho la oposición es como tomar muchos fragmentitos, viralizarlos para burlarse, le hacen memes. Él ni se inmuta, la verdad, eso es la verdad, y lo dicen además las encuestas de opinión, él está muy arriba. Lo cierto también es que sí, pues justo como no es feminista y creo que no entiende muy bien el tema, ha dicho una serie de declaraciones pues desafortunadas y equivocadas, ¿no? Entonces, pero en cuanto a lo queer y tal, yo no creo que Andrés Manuel, o sea, yo creo que a Andrés Manuel ni le pasa por la cabeza, ni es de las cosas que le preocupan, o sea, a él lo que le preocupan y su mantra es primero los pobres, y está trabajando en esos proyectos, en la pensión universal para adultos mayores, becas para jóvenes, o sea, sí creo que él tiene sus prioridades puestas en otro lado. Es cierto que el movimiento feminista en México es el que más le ha dado guerra, o sea, las marchas multitudinarias que han sucedido, o sea, antes teníamos marchas multitudinarias cabrón en México, en contra del gobierno, por los asesinados de Ayotzinapa, o bueno, desaparecidos, los 43 de Ayotzinapa, por la guardería ABC, que son estos niños que murieron quemados en una guardería que dependía del gobierno. O sea, había marchas multitudinarias todo el tiempo. Y desde que llegó Andrés Manuel, las únicas marchas multitudinarias han sido las de las mujeres, que han sido marchas impresionantes, y sí creo, francamente, aunque soy, pues soy apoyo a este gobierno, sí creo que ha errado el presidente en ciertas declaraciones, y yo sé que Arusi va a ser mucho más ruda que yo en sus opiniones al respecto. No, pues es que justamente a mí me gusta mucho platicar acerca de la amistad que hemos formado Dana y yo, porque ella, como ha dicho, está bastante de acuerdo con muchas cosas del gobierno en turno, y sinceramente yo soy bastante crítica del gobierno en turno, y vaya, aún así creo que hemos formado una amistad de las que en estos tiempos ya se ven imposibles, ¿no? Que es no compartir posturas políticas en ese sentido y sin embargo poder respetarnos
y poder ver o pasar de eso y ver el bien mayor o podernos ver como personas y no como, no vernos desde ese eje, ¿no? Yo me siento personalmente bastante orgullosa de poder formar este tipo de alianzas con otras mujeres con las que no comparto muchas cosas, pero que lo que comparto es lo importante, que es esta lucha por la liberación de las mujeres en un sistema patriarcal tan rancio como lo es en México. Y pues nada, o sea, yo verdaderamente no había visto que hubiera tema con los queers y el presidente, sinceramente no lo vi. No, según yo no. Pero sí ha dicho bastantes cosas bastante problemáticas. No, Aquí es muy viral, ¿eh? Aquí en España es muy famoso por eso. Pero es que lo que dijo de los hombres, ¿sabes por qué lo dijo? Porque justo los partidos de oposición que nunca votaron, por ejemplo, a favor del aborto, o sea, ahorita, desde que está este gobierno, se han estado pasando las leyes en los estados para que el aborto ya sea una realidad, para la legalización. Estos partidos que gobernaban antes, que es el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, siempre estaban en contra y además tienen muchos nexos con los partidos con los grupos Aquí de es conocido derechos. por eso, por las feministas y por lo de las gentes drogadas. No se le conoce. Es que, pero lo que dijo de eso se refiere a que estos hombres de oposición hoy se declaran feministas y hoy salen públicamente a decir, no, los derechos de las mujeres, Andrés Manuel está en contra de las mujeres, entonces por eso dijo eso en la mañanera, así como si ahora resulta que estos hombres de la oposición que eran de derecha hace 2 años o 3, ahora son feministas, por eso lo que es completamente una realidad es que cuando se viene el boom o este despertar feminista en México, que ya se venía cocinando desde hace algunos años, pero que en estos últimos 2-3 años definitivamente ha explotado. La situación es que justo los gobiernos anteriores, los partidos de oposición al gobierno que está en turno, que decir oposición siento que es hacerles un favor, definitivamente han instrumentalizado y han sido utilitarios con el movimiento feminista. Ahora resulta que las mujeres es un tema importante y tal, pero a la hora de las legislaturas, a la hora de los votos y a la hora de las acciones no es así. Solamente es como agarrarnos de palo para pegarle al gobierno actual. Y eso poco favor le hace al movimiento feminista, porque obviamente da este tipo de argumentos que el presidente ha dado y que todos los seguidores replican, que es no poder, hace más difícil el que se vea lo genuino que es el descontento de las mujeres en distintas áreas, los genuinos que son los reclamos. O sea, nos están chingando por todos lados, mano, la verdad. O sea, ya yo estoy hasta acá de que se politice de esta manera, o más bien se partidice, porque al final el feminismo es político, pero no tiene partido. Y esta gente ha estado sumando esfuerzos para hacer partidista un tema que es de nosotras. Y está siendo muy difícil separar porque ellos se meten, cabrón. O sea, vaya, o sea, de que te comparten y opinan y esto y el otro. O sea, es bastante frustrante, pues, más para personas como yo que sinceramente, o sea, así como soy de crítica con el gobierno en turno, así como soy de crítica con los otros partidos, o sea, todo me parece a mí particularmente la misma basura. Pero algo que quería como agregar a la conversación que estábamos teniendo antes del gobierno y de todas estas cosas es el tema de cómo se maneja el lenguaje, ¿no? O sea, de lo aburrido que es ser cis y onda por el estilo, ¿no? Y cómo te empuja a que lo que es disruptivo, genial, lo que está en onda y tal, este pedo, si eres más comprometido, tal vez ser trans, si no eres tan comprometido, pues ser no binario, básicamente consta de hacerte un corte de cabello horrible, y ya. O sea, eso no tiene mucho compromiso, más que exigirle a la gente que no te hable conforme te ve y ya. Pero bueno, básicamente eso es un punto. O sea, la glorificación de toda esta cultura y tal, y de qué chido y qué fregón es no ser cis o anda por el estilo, ¿no? Y por el otro lado, también creo que es esta como colonización de conceptos que toman y que
revuelven y va sumado de, no sé si ustedes lo han notado, o sea, como allá del otro lado del charco, pero es este tema de este vacío de conceptos, en donde todo el mundo se dice izquierda sin saber ni siquiera cuáles son los postulados políticos de izquierda, el que todo el mundo avienta la palabra fascismo sin saber de qué va o qué es el fascismo. Sí, aquí también pasa. Fascismo. O sea, güey, ¿qué pedo? O sea, por ejemplo, dice un cabrón, no, es que yo soy de izquierda porque queer y la chingada, y yo nada más diciendo, bueno, a ver, el postulado político de la izquierda viene siendo materialista, lo queer es esencialista, viene siendo anticapitalista, lo queer es capitalista, viene siendo priorizar al colectivo por encima del individuo y lo queer es individualista, pero es que no hay una conceptualización y como diría Celia Amorós, es que conceptualizar es politizar y ahorita ya la gente nada más está aventando palabras que no tienen sentido, que han vaciado de sentido y que no, y eso es lo que nos está trayendo mucho problema. No hay capacidad de sentido crítico, se está perdiendo el debate, la capacidad de disentir con respeto, de argumentar sin insultar, o sea, de exponer un punto, de tener argumento, de estudiar el tema, o sea, vaya, no tenemos que estar de acuerdo, pero una cosa muy diferente es que, y fíjate que no ha pasado, Dana y yo jamás hemos debatido acerca del gobierno ni de nada, porque pues qué hueva, ni ella me va a hacer cambiar de opinión ni yo a ella, ¿no? Pero si existiera, yo estoy segura de que estaríamos aventando argumentos, no insultos, no denostaciones, no, esta vieja está pendeja, ¿no? O sea, estaríamos realmente tratando de explicar cuál es esta postura, el trasfondo, la idea, y yo podré no estar de acuerdo con la idea, pero eso no quiere decir que odie a la persona, y esa es la diferencia. Ahorita hay una polarización cargadísima, sobre todo en México, por este tema de este nuevo gobierno y el anterior y bla, bla, bla. O sea, es la derecha contra la izquierda, los queers contra las mujeres, o sea, todo es contra, y pareciera que solamente hay dos polos en una conversación. Ya no podemos matizar. O sea, esa es la situación, ya no hay un matiz de ideas, ya no podemos decir, oye, fíjate que a lo mejor esta persona y yo pensamos lo contrario en este tema, pero en este tiene puntos que me parecen considerables. Yo no me acuerdo quién justamente dijo esta frase, bueno, si una persona de derecha se asoma a la ventana y dice está lloviendo y resulta que está lloviendo y yo me asomo y digo pues sí, está lloviendo, eso no quiere decir que yo esté compartiendo postulados políticos con la derecha, quiere decir que está lloviendo. Aquí sí eres fascista. Ajá. O sea, y creo que eso se ha perdido. Incluso me encantó mucho que vi un tuit, no me acuerdo si fue de Paula Fraga o de esta flota de feministas de España, que decía, bueno, es que yo ya me muero de ganas de que Vox diga que es malísimo comer mierda para que esta gente haga lo contrario, porque pareciera que por ahí va la onda, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que justamente se está perdiendo el matizar las ideas, el debatir, el tener un pensamiento crítico, el conceptualizar, hilar fino, estudiar, informarnos, antes de poder decir, yo comparto esta postura, saber cuál es esa postura. Y creo que la inmediatez del internet, todo este capitalismo neoliberal, todo vaya, nos está cayendo fuerte, porque si bien las redes sociales nos están ayudando a conectar, a conocer otros contextos, a esparcir información. También viene la parte oscura, que es esparcir desinformación, polarizar, vaya, todo al final lo micro es macro, y todo lo que está rancio en el mundo también se ve en este pequeño mundo del internet, ¿no? Y es preocupante, sinceramente para mí es preocupante porque se me hace una estupidez. Si nada más nos detuviéramos un segundo a trabajar el cerebro, lo mínimo, podríamos entender lo que es problemático con diferentes narrativas que son las que se quieren poner por encima de todo, ¿no? No lo sé. Yo creo que las feministas nos hemos sentado a debatir toda la vida. Yo creo que hemos buscado justamente espacios donde hablar, donde todo. Y ahora resulta que eso ya no es tema. Ahora resulta que estos grupos de personas dicen, no, es que esto no se debate. No está a debate. ¿Se hace o se hace? Y es donde dices, bueno, pero es que una decisión que va a afectar a toda la población a menor o mayor medida
sí debería de ser un debate público, sí debería de haber una conversación generalizada e información contrastada y que cada quien saque sus conclusiones. La situación es que lo que están buscando es que no sea así, sino que hay un pensamiento único, un discurso único, y eso es en lo que yo estoy en contra. Yo no he visto a una sola feminista, ni radical, ni abolicionista, ni nada, pidiendo que se cierre un foro de infancias trans. Yo no he visto que se exija que se calle a personas que tienen discursos que son dañinos. Hemos visto a mujeres que están afilando el lápiz, escribiendo, estudiando, argumentando, debatiendo de la manera más respetuosa, aparte posible, sin caer en calificativos, sin caer en insultos y elevando el nivel de diálogo. Y a esas mujeres son a las que hacen garras. Entonces yo creo que sí quería tomarme como ese espacio de decir, veamos en qué nivel está la conversación desde los dos lados, porque yo no he visto ni siquiera de cerca la censura, la violencia, el punitivismo y lo horrible que estoy viendo del otro lado. Y las violentas, yo no sé si pase en España, pero aquí en México las violentas somos nosotras. Bueno, aquí bueno, es que a las transfobas es como ser fascista, entonces claro, va como todo junto. Entonces, sí, también son las violentas. Sí, sí, son. Porque ya me contarás, no han agredido a nadie nunca, pero son las violentas, sí. Pero en cierto modo, Arusi, hay un punto que tú has mencionado que creo que aquí, en lo que se ve al menos públicamente de parte del movimiento feminista, es un poco diferente. Por ejemplo, has hablado de la instrumentalización partidista y gubernamental que a veces se hace de ciertas luchas, que en esto estoy plenamente de acuerdo. Es decir, parece que con ciertas cosas tú tienes que comprar una especie de pack y si no estás en el movimiento ecologista, en el movimiento transgenerista, en el movimiento, eres una mala persona o eres tachado automáticamente de fascista, porque fascismo es todo aquello que no me gusta. Esa es la definición más extendida. Pero sí que es cierto que yo, al menos de más o menos el mismo tiempo que hemos hablado anteriormente, que ha empezado a introducirse más el transgenerismo, sí que he visto una deriva desde el día 8 de marzo, el día 25 de noviembre, que es un día también para lucha contra la violencia contra la mujer. En Barcelona este año fue esperpéntico. En Barcelona este año se convirtió en una batucada con carrozas y con música, cuando teóricamente estás intentando ir en contra o manifestarte o tener una marcha contra la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces creo que eso también acaba haciendo con que la gente diga, bueno, pues si es esto no tiene ningún valor, no tiene ningún potencial de cambio, puesto que al final acaba siendo absorbido como cualquier otro tipo de moda y cualquier otro tipo de fiesta. Entonces yo podría estar de fiesta exactamente igual porque ha ganado mi equipo favorito o porque es el día en el que estoy luchando contra la violencia contra la mujer. Y eso acaba siendo bastante, bueno, como un poco denunciable. Nana, tú has comentado también una cosa en la que yo tampoco estoy al 100% de acuerdo, que es la cuestión un poco histórica de un tipo de discriminación solo y exclusivamente basado en el sexo. Al final yo creo que esta parte que tú has comentado y a través de la cual se crea esta mal llamada economía de los cuidados, ¿no? Como al final, no, las mujeres son las que se han cuidado durante la pandemia, este tono paternalista al que me refería antes, está muy relacionado también con el origen de la propiedad privada como tal, es decir, con el hecho de continuar una estirpe, digámoslo así, ¿no? Y entonces creo que ahí sí que hay ciertos momentos, o sea, no es tanto como desde el inicio de la humanidad, sino que hay periodos históricos en los cuales esto se acentúa. Y por supuesto, no creo que muchas de las discriminaciones que se sufran sean iguales si tú eres de clase burguesa o si eres de clase trabajadora. Eso también lo creo. Sí que considero que dentro de la clase trabajadora, al final, las mujeres pueden sufrir o tienen que enfrentarse a mayores problemas. Pero me acuerdo, y esto es algo curioso aquí, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, ella pues un día que hará
3 años de esto, más o menos. Las últimas elecciones europeas creo que fueron hace 3 años o hace 4. Pues salió en un discurso público diciendo que ya estaba bien de ser unas quejicas y querer pedir una baja por maternidad porque ella tenía una compañera de partido que había sido electa eurodiputada y que había tenido un bebé hace 7 días y que ya estaba, ¡hala! Y claro, yo digo, pero bueno, esto ya sí que es una barbaridad y sí que reírse de las mujeres, pero reírse de las mujeres de clase trabajadora que tienen que lidiar, compaginar su trabajo, su maternidad y encima intentar que no las echen de su trabajo, no les reduzcan la jornada una barbaridad y acaben cobrando una miseria. Mientras que si eres eurodiputada puedes permitirte tener a un séquito de cuidadoras. Que al final esto sí que es cierto y ahí cuando se habla de todo ese tema de la política de los cuidados, sí que creo que hay un debate que se deja muy de lado y es que sí, socialicemos los cuidados, pero al final se socializa a mujeres también. Entonces ahí sí que creo que hay una serie de lagunas muchas veces cuando se habla de estas diferencias, ¿no? Con base en el sexo. Lo cual me lleva por último a comentar algunos puntos que se quedaron con respecto al transgenerismo y al pensamiento crítico. Arusi, en ese sentido estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que es muy necesario que la gente lea y que se informe y que contraste. A veces es muy difícil encontrar en qué fuentes leer y con qué fuentes contrastar y no acabar cayendo en un sesgo de confirmación. Y yo soy la primera que caigo en sesgos de confirmación día tras día. Y sé que es complicado. En concreto, el libro este que hemos mencionado, el de la locura, bueno, el daño irreversible, la locura trans que afecta a nuestras niñas, presenta un estudio superficial, es decir, tampoco se puede mantener como decir, este es el libro, pero sí que es cierto que evidencia un caso que empieza a no ser anecdótico. Aunque en el libro está presentado prácticamente como anecdótico y la autora lo explica de esa manera, pero empieza infelizmente a no ser anecdótico. Y como Dana ha comentado, sobre todo se da en clases sociales ya no tan bajas. Es más, hay también un psicólogo de la Universidad de Oviedo, si no me equivoco, que hizo una comparación entre cómo era con las millennials mayores, es decir, gente que fue adolescente en los años 90, principios de los 2000, con los trastornos de la conducta alimentaria y cómo los movimientos pro Ana y movimientos pro Mía eran los que estaban, era esa idea de identidad, ¿no? Yo pertenezco a esto, si mi amiguita es de esto, yo también. Y ahora eso se da, como comentaba Jessica, en grupos de amigas. Si mi amiguita es esto, probablemente yo también. Y entonces me transformo o inicio este proceso, cuando realmente no hace falta ninguna transformación corporal para ser tú mismo o tú misma. Y el caso de Gabrielle Mack, que salió en New York Magazine, pues para mí, sinceramente, y es el reflejo de que la sociedad está muy enferma. Porque si realmente a una persona le podemos extirpar los 2 pechos y cortarle un trozo de pierna para simular un genital ficticio, porque realmente no es esa su genitalidad, pues me parece que estamos cayendo en un sistema enfermo, dejando de lado el negocio que se genera en torno a eso. En Estados Unidos, por supuesto, en otros países que tienen una sanidad pública peor, por supuesto, pero es que en España, un país que hemos visto a la izquierda, ¿no? Decir que la patria son los servicios públicos, la sanidad, etcétera, pues hay una cantidad de clínicas privadas que ya no solo para las operaciones de reasignación más severas, sino para aspectos como lijado de huesos frontales para afinar las facciones y hacerlas más femeninas, implantes de pecho, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, al final acaba siendo sin duda un negocio del cual o empezamos a denunciar claramente y empezamos a exponer, o mucha población va a verse afectada e infelizmente los más pequeños. Pues, soy súper rápida, lo prometo. No, justo, o sea, yo también coincido con ustedes, justo a partir del análisis marxista, etcétera, y me parece que hay que decirlo, el feminismo interseccional no existe, eso no existe. La interseccionalidad es una herramienta que nos permite hacer un análisis más profundo a partir de estas capas y de lo que sucede. Esto no significa, por ejemplo, que a las mujeres blancas o a las mujeres burguesas
no nos maten, o no nos violen, o no nos, ¿sabes? Y lo digo porque, por lo menos a Arusi y a mí, o sea, y es un problema también en cuanto a esto que viene importado también de Estados Unidos, la Critical Race Theory, que ya no podemos hablar, o sea, nada más porque me ven blanca, pero, o sea, a ver, yo vengo de un pueblo, de un estado, mis bisabuelos eran indígenas, ¿sabes? Pero porque, pues, genes dominantes, y entonces estoy un poco más blanca, ya, mujer blanca, y me lo dicen a cada rato en Twitter, es que, claro, como tú eres blanca, es que, claro, como tú eres burguesa, es que, claro, como si además esto me impidiera hablar, o como si mis opiniones no tuvieran valor por sí mismas, porque soy supuestamente blanca, ¿sabes? Y como si además tuviera yo... Sí, o sea, como si yo tuviera además que hacerles una explicación profunda de dónde vengo, cómo fue mi infancia, si tengo dinero, si este dinero sí llegué a fin de mes, si este mes sí logré pagar la renta, o sea, me parece impresionante, ¿no? Y me parece que también volvemos a lo mismo, aquí en México, no importa si eres bonita, no importa si eres fea, no importa si eres gorda, si eres flaca, si eres blanca, si eres morena, si eres... A todas nos va de la chingada, a unas les va más de la chingada que a otras, sí. Claro, pero pues no creo que sea competencia. A las mujeres blancas y a las mujeres ricas también las violan, no son dueñas de los medios de producción, o sea, sí creo que por eso hablamos del sexo como, o sea, en su mayoría, ¿no? Son los hombres. Bueno, depende de, o sea, eso se ha revertido, bueno, no sé cómo será exactamente en México, pero aquí el techo de cristal hace que no existe 40 años. No, aquí... Oh, no, acá claro que existe, sí. Aquí, por ejemplo, en México no te puedo decir porque no lo sé, pero aquí en España, por ejemplo, Botín ahora es una mujer. Y es Marta Ortega, yo creo que es también la CEO de IBM. Yo creo que sí hay mujeres empresarias. Sí, o sea, es una pero cuestión de clase, sí, sí. no de sexo. Yo, aquí, o sea, por lo menos, entiendo, no hay techo de cristal. pero sí creo que, o sea, acá es un poco muy diferente. Además, por ejemplo, las cifras de desaparición de mujeres, o sea, sí hay trata y hablemos de matrimonio infantil en comunidades indígenas y hablemos de esa parte, pero también pasa con las mujeres, digamos, blancas o que entran en cierto canon de belleza, a ellas las desaparecen también. Yo creo que más que nada lo que se refiere, Dana, es que el ser una mujer blanca o de un poder adquisitivo mayor no te exime de poder ser víctima de violencia machista. Obviamente el que una mujer esté en precarización, o sea, racializada, se superpone con ese factor de que es mujer. O sea, incluso a mí me gustó mucho que escuché hace poco que decía, bueno, es que hay 4 caminos de violencia que se superponen a una mujer, por ejemplo, en México, que si es indígena, si es pobre, si es mujer y aparte es niña. Eso te hace todavía, o sea, se suman las vulnerabilidades, por así decirlo. Sí, claro. Pero más que nada, como que Dana lo que decía es que en un país feminicida no puedes pensar que una mujer de clase media o de clase alta o que es blanca no va a sufrir violencia machista. Podrá tener el privilegio de clase, podrá tener el privilegio de, no me gusta decir de raza, pero pues vaya, de que es blanca, pero no tiene el privilegio del sexo, por así decirlo. Es decir, puede ser abusada, puede ser golpeada y puede ser violada, incluso por un hombre de clase obrera o racializado. O sea, es ahí donde viene como este estudio de intersección, por así decirlo. Bueno, de verdad que estoy un poco en desacuerdo porque cuando tú tienes una posición de poder real, aunque seas una mujer, es decir, Botín, por ejemplo, ahora, es que su marido es un pintamonas a su lado. Es decir, yo creo que eso ya, por lo menos aquí en España, eso en la gente con poder de verdad, eso ya no pasa. Es que a mí no se me ocurre en este momento una mujer aquí en México que tenga un nivel de poder que yo diga, esa mujer es requete poderosa. Yo en México lo desconozco, o sea, lo he dicho lo primero, ¿eh? O sea, yo no de tengo... hecho, o sea, quizás ciertas mujeres políticas, pero... Creo que las mujeres que tienen acceso al poder incluso están como muy linkeadas por el tema de un poder familiar o de su esposo o de onda por el estilo, o su papá, o sea, de que viene como un poder adquirido a través de un hombre o algo por el estilo, pero como una mujer que ahorita tú me digas, mujer con mucho capital político y económico, no se me ocurre.
excepto si es algo muy novedoso, obviamente viene de herencias. De herencias porque antiguamente es verdad que a la mujer, aquí en España, no se le permitía llegar, eso es verdad, pero eso hace muchos años que ya no es así. De hecho, aún no, o sea, aquí en México... Aquí en México no se le... Aquí en México todavía tenemos problemas en zonas rurales de acceso a la tierra, a la tenencia de la tierra para las mujeres por usos y costumbres. Pero lo que sí creo, o sea, solamente como por poner un ejemplo, pensemos en una mujer blanca, clase alta, guapa, que va caminando en la Ciudad de México, en la colonia que se te ocurra. Hay unas colonias que son más peligrosas que otras, pero inclusive caminando por la Condesa o caminando por Polanco, ¿tú crees que a ella no la van a acosar sexualmente? Sí. La van a acosar sexualmente. Yo creo que más que nada también... ¿No la pueden levantar? Sí la pueden levantar y desaparecerla. Pero a un hombre, en lo sexual no, pero a un hombre, por ejemplo, rico, que sea pues físicamente, pues como suelen ser los ricachones, gente dejada, gente que se vea que tiene dinero, si realmente pasa por ese barrio no le van a robar y le van a pegar y le pueden secuestrar. Claro, pero no lo van a violar. Sí. O es muy poco menos probable. La única diferencia. Sí, pero esa es la diferencia sexual. Sí. Es por nuestro sexo. Claro. Eso es lo que hace la diferencia entre un hombre rico y una mujer rica, la diferencia sexual. Esa es la base de... Pero en el ambiente en el que ella se desarrolla, porque eso todos sabemos que no va a pasar, que va a ir por ese barrio sola, igual que un ricachón tampoco lo va a hacer. ¿Eso también le pasa en su ambiente de millonarios? Yo creo que no. Claro, te la pongo muy sencilla. Un feminicidio bastante sonado aquí en México fue justamente el feminicidio de Abril. Ella era esposa, una mujer blanca, rubia, de poder adquisitivo, porque su esposo era el CEO de Amazon y la asesinó. La mandó matar. Pero ahí la persona de poder era el hombre, no la mujer, en esa pareja. Sí, pero eso es más común acá. O sea, el poder heredado o el bien heredado, por decirlo de alguna forma. Sí, pero no estoy diciendo que no haya mujeres sin dinero o cosas por el estilo, pero incluso se ve ahorita en el ámbito político con todo el tema de la paridad. Realmente las mujeres que tienen acceso a curules, a puestos de legislación y tal, una gran mayoría tiene que alinearse al mandato de los hombres. Realmente muy pocas tienen una autonomía de agenda o un tema por el estilo. O sea, aquí en México sí es como un tema eso de que realmente haya una mujer que tenga un poder autónomo, una agenda. Yo pienso en mujeres dueñas de empresas, en mujeres dueñas de empresas grandes en México. O sea, ¿no? Deben ser que 1%. A ver, es normal que haya menos. Sí, no, de hecho, yo sé, pero en el tiempo. Sí, Forbes lo sacó, era un 2%. No, pero aquí, por ejemplo, hay menos, pero porque históricamente sí tenían vetado eso, pero hace ya décadas que no, entonces eso se está nivelando solo. Sí, en México no es así, pero punto y aparte de eso, yo creo que también me gustaría puntualizar el tema otra vez, el vacío de contenido, porque a mí también me han dicho que soy una burguesa y es como, dude, pues al Chile yo he vivido toda mi vida del trabajo informal, nunca he estado en una nómina, nunca he tenido prestaciones de ley, jamás en la vida me han dado un aguinaldo. Mi mamá es de clase obrera, mi papá es de clase obrera. Es de insulto, es verdad, sí. Onda por el estilo, y supongo que tengo el color de piel más clara, porque hasta eso yo no considero como tal ser blanca. Sí, yo tampoco, pero eso me dice. Ahorita me veo súper blanca porque mi cámara está nefasta. Sí, como que me quema la luz o algo por el estilo. Pero a lo que yo voy, vaya, y soy una mujer, te digo, madre soltera de trabajo informal de toda la vida, que no pudo concluir justamente la universidad por trabajar, y que vive en una ciudad que tiene 600,000 habitantes de provincia. Bueno, y a mí me están diciendo burguesa, carnal. O sea, dime. Burguesa no parece, sinceramente. O sea, ahí es donde dices, vieja, esto ya es una locura. No, pero eso nos dicen, a las dos, o sea... Es una... De siempre derecha también. De que la gente no categoriza bien las cosas. ¿No? Es vaciar de contenido. Y en eso no sabes qué es la burguesía. No lo sabes. Y nada más estás diciéndole burguesa a una persona que no te cae bien. Y en eso, ¿sabes, Roberto? Porque te he visto en otros videos criticar eso del feminismo mainstream. Es que no quiero, porque lo ha sacado Paloma, yo no quería sacar tanto el tema, gracias Paloma, porque quiero que sea más distendido. Y no desvirtuar el tema de hoy, que era lo de la violencia y demás. Sí, y lo de la cancelación. Pero eso... O sea, Roberto, dices... si hay una gran diferencia, de verdad, entre ser mujer aquí, bueno, yo estoy en Europa, en Luxemburgo,
y ser mujer en México, No, yo también lo cualquier pienso, mujer Totalmente de acuerdo con cualquier eso, ¿eh? estrato social en México tiene que cuidarse todo el tiempo. Es algo que no pasa aquí. No, pero que yo no lo niego, ¿eh? Yo todo el rato he dicho que lo que pasa aquí, yo en México no me puedo meter porque lo desconozco. O sea, lo he dicho desde el principio y respeto a las opiniones porque no conozco, es así. Sí, o sea, solo como para, por the record, así, yo estoy completamente de acuerdo contigo, nada más que en un tema de contexto, sí, ahí es donde hay una diferencia de opinión. En teoría estoy de acuerdo contigo, pero en nuestro contexto varía, por decirlo de alguna forma. Y la razón la razón por la que hablamos del sexo como una categoría de clase, o sea, que acá sigue importando el sexo muchísimo. Y en una cosa en la que sí coincido contigo, Roberto, porque te lo he escuchado en algunos otros videos, y es que dices que, y lo que está diciendo Arusi también, ¿no? O sea, como ya vivimos en los tiempos en los que, digo, qué bueno que las más jóvenes hoy se autoproclamen feministas porque lo vieron en TikTok y porque lo vieron en Instagram, pero nos hace falta formación política muy cabrón, y esa es una crítica que tenemos que hacerle al feminismo, y que yo como feminista hago todo el tiempo, porque no podemos ir por la vida repitiendo conceptos o palabras para sonar como que estamos diciendo algo, privilegios, privilegios, burguesa, burguesa, ¿sabes? O sea, no podemos hacer eso. Entonces sí creo que nos falta formación política y somos pocas, necesitamos ser más, evidentemente. Bueno, llevamos ya casi 1 hora y 40 y vamos a hacerlo de 1 hora, se supone. Os quiero dar las gracias a todas por haber venido. Para nosotros ha sido un auténtico placer. Estoy seguro de que va a tener muy buena acogida todo lo que habéis estado contando. Y nada, daros las gracias y si queréis decir lo que sea antes de finalizar. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias, de verdad. No, muchas gracias. Gracias a ti. Sí. Gracias. Yo soy fan de lo que están haciendo allá y la verdad es que sigo tu canal, tus canales, porque sé que tienes varios. Entonces, pues gracias y esperamos que no sea la última vez, ¿no? Pues esperemos que sí, porque ha sido un placer teneros aquí.